Gracias al Señor que podemos estar compartiendo su palabra en este día. Y vamos a comenzar en este tiempo. Vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos estar delante de su presencia y poder compartir en este tiempo la palabra del Señor. Darle gracias al Señor por un día más que nos permite estar juntos y poder compartir el mensaje de su palabra, lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y acá estamos, como dice ese himno, habla Dios, y que podamos oír su palabra y podamos estar comiendo y bebiendo de la fuente de agua de vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Te quiero dar gracias, Señor, por tener el privilegio de poder estar conectados con muchos hermanos de distintos lados, amigos que están escuchando también, Señor. Te doy gracias por poder compartir tu palabra, Padre. Señor, te pedimos tu asistencia en cada hogar donde los hermanos están conectados, Señor, en este tiempo especial que estamos viviendo, Señor. Yo te ruego que a medida que tu palabra está siendo expuesta, a medida que tu palabra está siendo leída, yo te pido, Señor, que comiences a pasearte en los hogares, Señor, que comiences a transformar los corazones, cautiva los corazones, Señor. Te pido que hagas tu obra en cada una de las personas que están mirando, Señor. Te ruego, Padre, que obres con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Y te doy gracias una vez más por tu amor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, justo, misericordioso, y todo lo que haces, Señor, es para tu gloria y para tu adoración, Padre. Gracias una vez más. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Quiero ir ahí a Hebreos capítulo 10, por favor. Que vayamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer un par de versículos de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 es nuestro texto. Y como les dije, vamos a estar hablando acerca del privilegio de orar, el privilegio de orar. ¿Qué privilegio tenemos como hijos de Dios de poder estar orando al Señor? Y dice la palabra del Señor en la versión de la Biblia de las Américas, a partir del versículo 19 de Hebreos 10, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. La palabra del Señor, lo que nos está llevando hoy y lo que nos está llevando en este tiempo y en esta mañana, lo que quiero estar compartiendo con ustedes en esta meditación, en esta exposición, es el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios mediante la oración. El privilegio que tiene cada hombre de poder levantar sus ojos al cielo y estar orando al Señor. Orando en busca de salvación, orando como hijo en busca de que sea satisfecha alguna necesidad, sea espiritual, la necesidad que el Señor sabe, orando, dando gracias, dando gratitud. Esa entrada que dice el autor Hebreos, que nos está invitando a que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y creo que nosotros estamos orando y hemos estado orando por mucho tiempo por un avivamiento. Y me parece que estos son días en los cuales el Señor está despertando a la iglesia. El Señor está despertando a su pueblo a estar orando. Y no solamente estar orando, sino a poder considerar la presencia del Señor, de ir delante de su presencia, para poder estar
siendo, como dice Daniel, el profeta Daniel, entendidos de los tiempos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que el Señor está marcando? ¿Qué rumbo está marcando para este mundo, para nuestra nación, para nuestra vida, para nuestra familia? Yo creo con toda firmeza que lo que el hombre necesita es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Pero vamos a ver qué privilegio tenemos, cada uno de nosotros, de poder acercarnos al Señor. Y en nuestra vida cristiana tenemos muchos privilegios y responsabilidades también. Cuando el Señor nos salva por su gracia soberana, vemos y experimentamos lo que el salmista lo describe en el Salmo 103, versículo 4. El salmista describe lo que el Señor hace de esta manera. Él es el que me rescata de la fosa, el que me corona de bondad y compasión. El Señor es el que te puede rescatar de la fosa. Él es el único que te puede sacar de ese lugar. Y cuando Él te rescató, cuando Él te sacó de la fosa, Él al cristiano dice que a aquellos que Él rescata, Él los corona de bondad y compasión. De bondad y compasión. Ahora, nosotros siempre lidiamos todo el tiempo con la palabra privilegio. ¿Qué es un privilegio? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como privilegio? En el mundo esta palabra denota algo así como cuando te quitan una carga, eso puede ser un privilegio, te quitan una carga que estás llevando, o cuando te conceden algo de manera excepcional. Por ejemplo, ustedes han escuchado que la palabra privilegio se usó en una época para aquellas jubilaciones de privilegio. Cuando muchos se quejaban, habían altos funcionarios del gobierno, empresarios, que estaban siendo investigados por jubilaciones de privilegio. Como que se les estaba dando algo extra. O también tenemos en muchos casos privilegios que se tienen en el trabajo, privilegios que se tienen de vacaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es privilegio. Nosotros lidiamos todo el tiempo con esa palabra privilegio, pero vemos también que en la Escritura, mayormente en el Nuevo Testamento, cuando los creyentes de Macedonia pidieron por favor participar de una donación, una ofrenda exclusiva para aquellos atribulados hermanos que estaban en Judea. Lo que ellos dicen es lo siguiente en esa carta que envían. Pidieron por favor de participar del privilegio de dar. El privilegio de poder dar a los hermanos. Y en ese sentido, en ese texto que está ahí en Hechos, lo que está, en Corintios, cuando Pablo escribe a los Corintios, lo que está diciendo ahí es, queremos tener esa gracia de participar con los hermanos o a los hermanos de esta ofrenda. Por lo tanto, ahí utiliza una palabra que en algunas traducciones aparece que es charis o charis. También el apóstol Pablo la utiliza también cuando relata su carta en Efesios, cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Ustedes lo pueden encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 8. Pablo dice que él tuvo el privilegio o la gracia o el favor inmerecido. Dice que él fue llamado a tener ese privilegio o esa gracia de anunciar el Evangelio. Entonces la palabra privilegio en la Escritura, solamente en estos dos textos del Nuevo Testamento podemos tomarla de esta manera. Es un privilegio poder dar para la obra del Señor, es un privilegio también estar compartiendo el Evangelio del Señor, es un privilegio para poder solucionar problemas espirituales por medio del Evangelio de Cristo, es un privilegio. Pero nosotros vemos que otros de los privilegios que tenemos en la Escritura es el poder acercarnos a Dios confiadamente por medio de la oración. Es poder acercarnos a Dios confiadamente por medio de la oración y del trono de la gracia. Más aún en estos tiempos que vivimos, tiempos difíciles, donde una pandemia tiene en vilo a todo el mundo, muchos creyentes pueden echar mano de este privilegio de orar al Señor. Muchos de aquellos que tal vez estaban apartados o tal vez no estaban considerando la fe en Cristo, ahora están considerando
al autor y consumador de la fe, porque estos sucesos mundiales hacen que pongamos la vista al Señor y decir, necesitamos tu ayuda, Dios, necesitamos tu ayuda. Y ahí es cuando corremos al Señor. Por eso muchas veces también esto es utilizado como algo excepcional, el poder orar, y que hay que hacer en momentos de crisis o pruebas. El momento de crisis o de pruebas es cuando la oración se intensifica más. Estos últimos días hemos regresado de un viaje, estamos haciendo una cuarentena con la familia, pero lo anterior, antes de que lleguemos acá, no sabíamos si íbamos a regresar. Eso nos llevó a mi esposa y a mí a estar orando al Señor, estar confiando al Señor, porque es ahí donde el cristiano más intensamente busca la presencia de Dios para una solución, porque vemos que en lo que nos rodea del mundo, en los hombres no hay una solución, y la tenemos solamente en Dios. ¿Qué hay que hacer en momentos entonces de crisis y de pruebas? Reforzamos la oración y acudimos más al trono de la gracia. Y luego que pasa todo, ya volvemos al estándar normal de oración. Cuando todo esto pase, cuando esta pandemia pase, si en la gracia y la soberanía de Dios y misericordia de Dios, el Señor acorta esta crisis y hace que todo esto tenga una solución, ¿qué pasará después? ¿Volveremos a estar lejos de Dios? ¿Volveremos a orar menos? ¿Volveremos a leer la palabra menos? ¿Cantaremos menos? ¿Nos congregaremos menos? Hoy muchos sienten el deseo de congregarse y no pueden. Y lamentan no haber podido estar en esas reuniones en donde compartimos el abrazarnos entre hermanos, el compartir entre hermanos. Y ahora el Señor nos está dando la gracia y la bendición de poder reunirnos por estos medios, pero cuántas cosas que nos faltan. Y una de las cosas que yo quiero alentar por medio de estos mensajes es a la oración, poder volver a la oración. La iglesia es un pueblo que ora, la iglesia es un pueblo orante, que ora, que clama al Señor, a su Dios, porque es el único que le puede responder. Y esto sucede muchas veces porque no hemos considerado que la oración es un privilegio para el cristiano. Entonces, déjenme animarlos con esto. Ya teniendo la introducción, ya teniendo hacia dónde vamos, yo lo que quiero mostrarles a ustedes, mis amados hermanos, y a aquellos que nos escuchan, que para el cristiano orar no es solamente cuando hay una crisis o una prueba o cuando estamos en necesidad. Para el cristiano orar es un privilegio. Para el cristiano orar es un privilegio. Entonces, vamos a ver por qué es un privilegio. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, nos dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos, ¿quiénes tenemos? Los que somos sus hijos. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y ahora vamos a ver, porque acá hay varios aspectos a considerar, porque está dando una imagen de lo que era el tabernáculo en el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos, otra vez, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Necesita una explicación, por supuesto necesita una explicación, este privilegio de orar. Y lo vamos a dividir en tres partes, solamente hoy voy a dar una, que es la magnitud de ese privilegio. En segundo lugar vamos a ver cuáles son las bases del privilegio de orar. Y en tercer lugar vamos a ver cómo respondemos a ese privilegio. Lo que solamente hoy, esta mañana, quiero darles es la magnitud del privilegio, compartirles.
Orar, ¿qué es orar? Bueno, orar es nada más y nada menos que entrar al lugar santísimo. Para introducirnos en lo emocionante de este concepto del lugar santísimo, uno dice, ¿qué es el lugar santísimo? ¿Qué es el lugar que está rodeado de imágenes? ¿Es un lugar que es una iglesia? ¿Es un lugar que tengo apartado en un rincón de la casa? ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con el lugar santísimo? Bueno, vamos a ver lo emocionante que era para ellos, para el pueblo de Dios en la antigüedad, este concepto de entrar al lugar santísimo. Debemos hacer un poco de historia. Después de su liberación del pueblo de Dios de Egipto, el pueblo de Israel, cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les mandó construir un santuario o un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Este tabernáculo es lo que también en la traducción en el Evangelio de Juan dice que fue Jesús. Dice que Él se hizo hombre, utiliza la palabra tabernáculo, como que Él tabernaculizó con nosotros. La presencia de Dios estaba ahí, hecha hombre. Pero si queremos introducirnos a la historia, tenemos que ver cómo ellos disfrutaban, entre comillas, la presencia de Dios. El tabernáculo estaba en medio de ellos, ahí en Éxodo capítulo 25, del 8 al 9, lo pueden ver. Ahí nos habla que el pueblo de Dios acampaban y en el medio se tenía que poner este tabernáculo. Ahora, el pueblo de Dios, luego de una larga peregrinación en el desierto, cada vez que acampaban, el tabernáculo se colocaba en medio del campamento. Ahí, si vamos en nuestras Biblias a Números, capítulo 2. Números, capítulo 2. Versículo 1 al 2, dice lo siguiente: Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. No es que acampaban a cierta distancia porque había coronavirus, eso seguro que no, sino para que esté bien delineada quién era esa tribu, a quién pertenecían. Por lo tanto, el tabernáculo estaba rodeado por las tribus alrededor, los que acampaban, pero nosotros tenemos que ver y rápidamente que el tabernáculo estaba rodeado por un atrio cercado, cuya única entrada daba al este. El tabernáculo no tenía muchas puertas, tenía una sola entrada que daba hacia el este. Entrando al atrio, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. El altar de bronce sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Ahí los ayudantes y el sacerdote ofrecían los sacrificios de lo que era traído. Ahora, atrás de este estaba la fuente o la pila de bronce para las purificaciones ceremoniales, para lavarse. Y yendo un poco más hacia el poniente, se llegaba al tabernáculo propiamente dicho. Era una especie de tienda y estaba dividido en dos partes desiguales. Era como una tienda dentro de la otra tienda. La parte oriental del tabernáculo tenía por el costado norte, la mesa para los panes sagrados. Después también el otro costado sur estaba el candelero de 7 brazos y al fondo del altar de oro estaba para quemar incienso. Todo eso dentro de ese tabernáculo. Y esta parte del tabernáculo se llamaba el lugar santo. El lugar santo. Y era una cortina que separaba el lugar santo. En el lugar santo había una cortina que separaba del lugar santísimo. Esto lo pueden ver ahí en Éxodo capítulo 26. Si me acompañan en sus Biblias. Éxodo capítulo 26. Poder estudiar el tabernáculo y ver sus disposiciones y cada objeto es algo precioso. Pero lo que quiero estar compartiendo es un panorama general de lo que esto significaba para el pueblo de Dios. Éxodo 26, versículo 33, dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí
detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tenemos al pueblo de Dios, en el medio estaba el lugar de reunión, adentro estaba ese lugar santo, pero adentro del lugar santo había una cortina que separaba al lugar santísimo, donde estaba el arca. Y acá es donde yo deseo detenerme. Para poder comprender, hermanos, la magnitud de este privilegio de la oración. El lugar santísimo era la parte más sagrada del tabernáculo. Cada cosa del tabernáculo, cada cortina, cada estaca, cada cuerda, cada elemento sagrado fue diseñado y dado por Dios. Pero la parte del lugar santísimo era el lugar más importante de este recinto. En él estaba el arca del pacto. En él estaba el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Una caja rectangular de madera cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Dentro del arca se guardaban algunas cosas. Solamente 3 cosas dice la Escritura. Se guardaba una urna de oro que contenía maná. Se guardaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esto también lo tenemos ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 4. El autor de Hebreos nos deja ver claramente, acordémonos que Hebreos hace como nos conecta todo lo antiguo con Cristo. Ahora, por lo tanto, ahí el arca del pacto, Hebreos 9:4, dice que ahí estaba el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pero lo más interesante de todo esto, ¿saben qué era? Su tapa. La tapa. La tapa, y uno dice, ¿cómo puede ser? El arca toda recubierta de oro, ahí adentro cosas específicas, de hechos específicos para el pueblo de Dios que marcaron un antes y un después. Pero la tapa del arca tenía un nombre que nos es muy conocido, propiciatorio. ¿Se acuerdan que es Cristo para nosotros? Es el que propició la ira de Dios. Ahora, el arca para el pueblo de Dios era el propiciatorio. El propiciatorio era de oro fino y tenía en ambos extremos un querubín de oro. En las dos puntas, en las dos partes centrales, 2 querubines de oro. Y los dos se miraban el uno al otro, estaban postrados. Los rostros de los 2 querubines miraban hacia abajo de la tapa del propiciatorio y sus alas se extendían para cubrir todo el propiciatorio. Es de eso cuando Dios dijo a Moisés en Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Lo pueden buscar ahí en sus Biblias, Éxodo 25, 22, para poder entender esto. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, Dios mismo le estaba diciendo a Moisés, yo voy a hablar al pueblo, pero el único que puede entrar a ese lugar eres tú, Moisés. Y yo voy a hablar y en ese momento yo voy a decir todo lo que tenés que saber para poder decirle al pueblo lo que va a acontecer. En Números capítulo 7, versículo 89, también ahí cerquita de Éxodo, podemos buscar Números 7, capítulo 7, versículo 89. Tenemos otra referencia. Ahí Dios, hablándoles a Moisés, dice que lo hacía Dios desde encima del propiciatorio. Imagínense, esto es algo sobrenatural. Que Dios hable encima de una caja recubierta de oro, donde hay 2 querubines que están arrodillados con sus alas tapando ese propiciatorio. Dios hablando desde ese lugar. Es algo sobrenatural.
porque la oración es algo sobrenatural. La oración es algo que proviene de Dios y es algo para el cristiano sobrenatural. Por lo tanto, ahora estamos comprendiendo que si relacionamos esto con los frecuentes pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Dios como quien mora entre los querubines, ¿es Dios el que mora entre los querubines? Tenemos varias referencias ahí. En Primera de Samuel capítulo 4, en Segunda de Samuel capítulo 2, en Segunda de Reyes capítulo 19, o en el Salmo 80 verso 1, o también como dice el Salmo 99 versículo 1. El Salmo 99 versículo 1 dice, está sentado sobre los querubines. Es que Dios está sentado sobre ese lugar donde Él hablaba, donde estaba la presencia del Señor. Donde estaba la presencia del Señor. La conclusión entonces es que para el pueblo de Israel, para el antiguo pueblo del pacto, el lugar santísimo era donde Dios se hacía presente en manera especial. Donde Dios hablaba. Pero ¿quién podía estar delante de Dios? ¿Quién podía estar delante de Dios, hermanos? Imagínense que somos parte del pueblo de Israel y tenemos que esperar que Moisés entre al tabernáculo y Moisés entre al lugar santo y Moisés entre al lugar santísimo para que esperarlo salir para ver lo que Dios le había hablado. Mientras tanto estamos cruzados de brazos esperando a ver qué Dios habrá dicho, a ver a dónde nos moveremos, a ver qué haremos, a ver cómo Dios responde, a ver cómo nos quita esta aflicción. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede tener acceso al lugar santísimo? El acceso al lugar santísimo en el antiguo pacto estaba restringido solo a una persona entre los miles del pueblo de Israel. No podía entrar cualquiera al lugar santísimo. Uno solo podía entrar. El sumo sacerdote podía entrar y tenía ese privilegio. Él era el único que podía entrar. El sumo sacerdote era el único que podía decir lo que Dios dijo y entrar a esa presencia donde está la presencia del Señor, el que está sentado sobre los querubines. El sumo sacerdote era el único que podía entrar, tenía ese privilegio. Pero ahora está lo más asombroso. Lo más asombroso del caso es que ni él lo disfrutaba. Ni él lo disfrutaba. Excepto en un solo día de cada año. O sea, el sumo sacerdote era el único que podía entrar y ni él tenía el privilegio de entrar cuando él quisiera. Solamente podía entrar una vez al año. Ahí en Levítico capítulo 16 versículo 2 da esta referencia, pero ya que estamos en Hebreos capítulo 9, vamos a ver esto. Hebreos capítulo 9 versículo 6 al 7. Noten lo que dice ahí. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en él culto. Pero, dice el versículo 7, en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por él mismo y por los pecados del pueblo. O sea, el privilegio que tenía era solamente el sumo sacerdote de poder entrar. Tenía que entrar no con las manos vacías, sino con sangre. Y ahora, una vez al año. Y tenía que hacer esto por los pecados de él mismo y por los pecados del pueblo, los que ellos habían cometido, dice Hebreos, en ignorancia. Ahora bien, qué dramática limitación tenía el pueblo de Israel. El sumo sacerdote podía entrar, gloria a Dios, pero una vez al año. Una vez al año, y ahí Dios obraba. Ahora, mis amados hermanos, en esta primera parte que yo estoy compartiendo, en esta primera parte que estamos viendo acerca del privilegio de orar, nosotros ahora estamos de este lado de la cruz. Ahora nosotros, en contraste con esto, nosotros podemos ver qué
preciosa libertad tenemos hoy los cristianos. Ahora cada creyente tiene plena confianza. Dice ahí, como leíamos Hebreos capítulo 10, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No es este sacerdote que se acercaba, que ya murió, que podía entrar y tenía que ofrecer con esa sangre para ser rociada y expiar sus pecados y los del pueblo. Ahora tenemos el sumo sacerdote, que es Jesús, que entró una sola vez y para siempre a la casa de Dios. Y ahora dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, que podemos entrar al lugar santísimo, donde en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora nosotros los cristianos podemos entrar a estar delante de la presencia del Señor las 24 horas del día. Y esto quiere decir que nos podemos acercar con confianza, como dice el texto de Hebreos. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Nosotros tenemos la confianza, y confianza no quiere decir ser irrespetuoso. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su santidad, su carácter, su bondad, su ira. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue manifestándose de la misma manera que como entonces. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a Dios en oración, tenemos que pedirle al Señor, Señor, límpiame. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Límpiame porque nosotros ahora tenemos ese sumo sacerdote, ese cordero sin mancha, que ha derramado su sangre para perdón de nuestros pecados. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo, pero aún más, Hebreos 9:24 nos dice que ya no se trata de entrar físicamente a un santuario hecho de manos, figura del verdadero. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, espiritual. Ahora no necesitamos un tabernáculo de reunión. Ya el tabernáculo habitó entre nosotros. Ya Él se hizo carne y fue Jesús. La presencia de Dios estuvo acá en este mundo, caminó entre nosotros. Dice la Escritura que lo vimos como Él, como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La única manera que si todavía no conoces a Cristo, la única manera de poder acercarte a Dios en oración, para que Él vea tu necesidad y para que Él responda a tu necesidad, es tener a este Jesús en tu vida. Es tener a este Jesús como el único que limpia tus pecados, como el único que te salva de la ira venidera, como el único que te acerca a Él y como el único que podés entrar por la única puerta que hay al tabernáculo de reunión y por la única puerta que hay al lugar santo y por ende al lugar santísimo, donde ya no hay más un velo. Porque ese velo que separaba, esa tela gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgada de una manera sobrenatural cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, la cuenta está paga. Ahora no se necesita más un velo para separar ese lugar. Ahora ese velo está abierto para que todo aquel que cree en Cristo pueda entrar confiadamente al trono de la gracia. Pueda entrar confiadamente al trono de la gracia. Lo que nosotros tenemos que ver, que podemos entrar entonces espiritualmente en la misma presencia del Señor. Esto quiere decir que ahora todos sus hijos tenemos ese maravilloso privilegio de acercarnos íntimamente a Dios para alabarle, darle gracias a Dios, para confesarle nuestros pecados y para pedir por nosotros mismos, para pedir por otros. Y lo podemos hacer desde cualquier lugar. Podemos orar, yo puedo orar acá y puedo entrar al lugar santísimo y sé que Dios me va a responder y sé que su presencia está. Y eso cada uno de ustedes en sus casas, en cualquier momento, cuantas veces querramos, podés buscar un lugar donde encontrarte con Dios, pero solamente para saber que es allí donde es tu lugar de oración, donde es tu tiempo de oración, donde estás entrando a ese lugar santísimo. Todo esto es por medio de Cristo. No de una religión, no de una denominación, no porque somos reformados o no somos reformados.
Es por medio de Cristo. Su obra hizo posible esto. Que hoy podamos orar al Señor y podamos disfrutar de su presencia y de su gozo y de su deleite. Es por medio de Cristo. Por el amor con que nos amó, nos da este privilegio. Nos salva, nos da vida nueva y nos da entre tantos privilegios de poder ir en oración y estar delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana que quiero que hayamos podido ver, busquemos a Dios. Busquemos a Dios, busquemos a Dios en estos tiempos tan duros para muchos. Vayamos a su presencia sabiendo que Él está ahí. Cuando oremos, hermanos, tenés que saber que Dios está ahí escuchando tus oraciones. El que habita entre los querubines está en tu casa, está en tu cuarto, está en tu habitación, está en tu silla, está en tu mesa, mirándote y viendo la disposición de ese corazón que ahora sabe que puede entrar y acercarse, como dice Hebreos, confiadamente. Que podamos mantenernos firmes en esta labor y en esta tarea. Vayamos a su presencia sabiendo que Él está ahí. Su presencia estará ahí cuando te arrodilles en tu cuarto. Estará ahí cuando te arrodilles al lado de tu silla. Por la mañana, cuando te encuentres con Él. En tu lugar de oración, tu cuarto de oración. Ahora podemos entender a la luz de la Escritura la obra de Cristo. Lo que antes el pueblo de Dios tenía restringido para un hombre, todo era figura de lo que iba a venir, y es Cristo. El tabernáculo ya no está, no es necesario. El lugar santo, el lugar santísimo, todo se reduce a una figura preciosa, sublime y única que se llama Cristo Jesús. ¿Querés ser salvo? Anda a Dios en oración por medio de Cristo, el único que te puede acercar a Él. ¿Querés recibir respuesta a las oraciones como hijo de Dios? Anda a tu lugar secreto y orá al Señor. Orá sabiendo que Él está ahí. Orá que tenés ese privilegio. Y para aquellos que no somos constantes muchas veces en la oración, esto nos tiene que ver que tenemos un gran privilegio. Si hubiésemos estado en los tiempos de Moisés, teníamos que esperar que Moisés salga para ver lo que Dios le decía. Pero ahora tenemos las 24 horas para poder acudir a Dios en oración. Qué preciosa bendición, qué precioso privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder orar. Orá por tus hijos, orá por tu familia, orá por tu vida. Llévalos delante del trono de Dios. Llévalo delante del trono de la gracia del Señor. Ponelos todos ahí. Porque el Señor tu Dios estará escuchándote. Porque Él es tu Dios. Y Él prometió que iba a habitar su presencia en medio de su pueblo. Somos su pueblo. Y ahora tenemos su presencia. Echemos manos de esto. Oremos. No nos cansemos. No desfallezcamos. Y que podamos recibir esta palabra en la cual nos muestra qué privilegio, pero qué responsabilidad que tenemos de honrar a Dios con esto. Cuando no oramos lo suficiente, cuando menospreciamos las reuniones de oración, los tiempos de oración, estamos menospreciando la obra de Cristo, lo que hizo en el santuario. La obra de Cristo, que ahora tenemos acceso directo a Él, a su presencia. Que no menospreciemos estos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Hoy, hermanos, necesitamos orar. Y si queremos ver un avivamiento en la iglesia, que es por donde el Señor está empezando en estos tiempos, necesitamos orar y clamar al Señor. Pasar tiempo en oración y estar viendo a Dios obrar. El próximo mensaje va a ser las bases de este privilegio y vamos a ver un poco más la obra de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor. Poder acercarnos, como dice tu palabra en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia.
Señor, qué precioso es saber que podemos acercarnos donde tu presencia mora, Señor. Qué precioso es saber que podemos acercarnos, Señor, al lugar donde tu presencia está, Señor, donde tantos antiguos que ya murieron hubiesen querido estar en este lado de la eternidad, hubiesen querido ver y vivir en nuestros tiempos para poder disfrutar de las inagotables riquezas que tenemos en tu presencia, Dios. El Dios soberano, el Dios que creó este mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahora te tenemos a ti, Jesús, como el sumo sacerdote. Y por medio de tu sacrificio poder entrar al lugar santísimo y orar, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este privilegio, Señor, y ser responsables como hijos tuyos. Ayúdanos cada mañana, ayúdanos cada día. Señor, no sé mis hermanos qué lugar tienen para orar. Una silla, una mesa de un comedor, una oficina, un cuarto apartado, un patio, Señor, no sé. Pero, Señor, que podamos orar donde estemos. Porque sabemos, Señor, que cuando oramos, sabemos, Señor, que ahí estamos delante de tu presencia. Y si tu presencia desciende, Señor, oh Dios, no nos mates, Señor. Haznos ver todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Estamos porque somos tus hijos y estamos cubiertos con la sangre de Cristo que nos ha lavado de todo pecado. Y para aquellos que no te conocen y que no pueden tener este privilegio, Señor, te pido que sean salvos. Sálvalos, Señor, que acudan a ti corriendo, arrepintiéndose de sus pecados, que los laves, Señor, lava su vida con la sangre de tu Hijo Jesús, y que te puedan abrazar a ti, Señor, y seguir a ti, y obedecer todo lo que dice tu palabra. Señor, obra en cada hogar, Padre. Hay muchas conexiones de internet, no sé cada lugar, cada casa, pero Señor, yo te pido que ahora, Señor, revistas con tu presencia cada hogar, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, que te busquen a ti y que puedan estar delante de tu presencia. Gracias nuevamente, Señor, por este tiempo. Encomendamos este día a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Gracias por todas las conexiones que nos han estado viendo. Vamos a seguir ahora en conexión vía WhatsApp. Vamos a detener el live un momento y seguramente vamos entre el grupo de la iglesia a compartir alguna alabanza de algún hermano, algún comentario y seguir disfrutando este día del Señor. Te animo a que lo busques, que no te olvides que lo buscamos a Dios en oración y lo hacemos por medio de su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es lo único que te puede dar paz, seguridad, consuelo para tu vida. Pero a su vez, Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. No dudemos de eso. Acudamos a Él en confianza. Esto nos invita a la palabra de Dios. Corramos a Él en confianza que Él nos escucha. Que el Señor les bendiga. Los saludo a cada uno de ustedes. Los abrazo. Un abrazo virtual y que puedan seguir disfrutando este día del Señor. Bendiciones, hermanos.